Síntesis de halogenuros de alquilo a partir de la deshidratación de alcoholes. Los compuestos orgánicos sustituidos con halógeno están muy difundidos en la naturaleza y tienen una gran cantidad de aplicaciones en los procesos industriales modernos. Hay además otros compuestos halosustituidos que se usan como materias primas importantes en los nuevos productos medicinales. Por ejemplo, la evipatina se aislada en la piel de las ranas del Ecuador y ha demostrado ser más de 200 veces más potente que la morfina para bloquear el dolor de los animales. En los halogenuros de alquilo, el grupo funcional es un halógeno. No debemos olvidar que un halogenuro de alquilo tiene un grupo alquilo unido a este grupo funcional. En condiciones apropiadas, estas partes alquílicas sufrirán las reacciones típicas de los alcanos. La estructura de los halogenuros de alquilo. El enlace carbono-halógeno en un halogenuro de alquilo es el resultado de un traslape de un orbital híbrido sp3 del carbono con un orbital del halógeno. Por tanto, los átomos de carbono del halogenuro de alquilo tienen una geometría aproximadamente tetraédrica, con ángulos de enlace hidrógeno-carbono-halógeno cercanos a 109 grados. Los halógenos aumentan de tamaño al bajar por la tabla periódica, así que las longitudes del enlace de los halometanos aumentan en forma respectiva. La siguiente tabla muestra que las resistencias del enlace carbono-halógeno disminuyen al bajar por la tabla periódica. Los halógenos son más electronegativos que el carbono, en consecuencia el enlace carbono-halógeno es polar. El átomo de carbono tiene una carga un tanto positiva y el de halógeno una carga ligeramente negativa. Esta polaridad da como resultado un momento dipolar apreciable en todos los halometanos y significa que el átomo de carbono-halógeno en el halogenuro de alquilo se debe comportar como electrófilo en las reacciones polares. Propiedades físicas de los halogenuros de alquilo. Un compuesto que tiene halógeno e ion hidróxido es a un tiempo un halogenuro de alquilo y un alcohol. Dependiendo de las condiciones experimentales, puede sufrir reacciones características de ambos tipos de compuestos. Las propiedades de un grupo pueden verse modificadas, por supuesto, por la presencia de otro grupo. Debido a su mayor peso molecular, los haloalcanos tienen puntos de ebullición considerablemente más altos que los alcanos de igual número de carbonos. Igual que antes, el punto de ebullición disminuye con el aumento de las ramificaciones y implica en grupos alquilo o al propio halógeno. A pesar de sus modestas polaridades, los halogenuros de alquilo son insolubles en agua, tal vez porque no son capaces de establecer puentes de hidrógeno. Son solubles en los disolventes orgánicos típicos, de baja polaridad como el benceno, éter, cloroformo o ligroína. El yodo, el bromo y los policlorocompuestos son más densos que el agua. En consecuencia, los alcanos y halogenuros de alquilo tienen las propiedades físicas que podemos esperar para compuestos de baja polaridad, cuyas moléculas se mantienen juntas por fuerzas de Van der Waals o por atracciones dipolares débiles. Preparación de los halogenuros de alquilo. En el laboratorio, los halogenuros de alquilo se suelen preparar por los métodos expuestos a continuación. De alcoholes, halogenación de ciertos hidrocarburos, adición de halogenuros de hidrógeno o alquenos, adición de halógenos o alquenos y alquinos, intercambio de halogenuro, preparación de halogenuros de alquilo, páginas 170-171 Morrison. Reactividad. Durante el desarrollo de muchas reacciones se produce un cambio en la distribución electrónica tal que se desarrolla una carga negativa o positiva en la molécula reaccionante, y muy a menudo la reactividad depende de lo fácilmente que la molécula acomode esa carga. A su vez, el acomodo de la carga depende de los efectos polares de los sustituyentes, es decir, de lo efectivo que sean estos dos sustituyentes para quitar o proporcionar electrones. Con el reemplazo paulatino de átomos de hidrógeno por grupos metilo más voluminosos, va produciéndose una aglomeración creciente en torno al carbono. Como puede apreciarse con los modelos a escala, cada vez resulta más inaccesible la parte de atrás de la molécula, donde debe realizarse el ataque. Esa interpretación es la que se acepta generalmente ahora. Las diferencias en la velocidad de dos reacciones SN2 se deben principalmente a factores estéricos y no factores polares, es decir, las diferencias de velocidad tienen la relación con el volumen de los sustituyentes y no con sus efectos sobre la distribución electrónica. Reactividad de los alcoholes hacia los halogenuros de hidrógeno. El orden de reactividad de los alcoholes frente a los halogenuros de hidrógeno es como sigue. Todos los alcoholes reaccionan fácilmente con ácido bromídrico y ácido yodídrico, para dar bromuros y ioduros. Los alcoholes terciarios, bencílicos y alílicos también reaccionan fácilmente con ácido clorhídrico,
Sin embargo, los alcoholes primarios y secundarios son menos reactivos y requieren la ayuda de dicloruro de zinc anhidro o de un catalizador similar para que puedan reaccionar con el ácido clorhídrico menos reactivo, en un periodo de tiempo razonable. Preparación de halogenuros de alquilo a partir de alcoholes. El método más general para preparar halogenuros de alquilo es a partir de alcoholes. Por la importancia de la reacción, se han usado muchos reactivos para transformar los alcoholes en halogenuros de alquilo. Los alcoholes también pueden sufrir reacciones de sustitución y eliminación en las que se rompen el enlace carbono-oxígeno. Estas reacciones de sustitución y eliminación son análogas a la de sustitución y eliminación de los halogenuros de alquilo. Sin embargo, los alcoholes se diferencian de los halogenuros de alquilo en que no dan reacciones de sustitución o eliminación en medio neutro o alcalino. Como sabemos, las bases fuertes son grupos salientes muy malos, que tampoco pueden desplazarse por reactivos nucleófilos fuertes. Sin embargo, los ácidos fuertes protonan los alcoholes y los éteres, es decir, que los transforman en sus ácidos conjugados, ya que tanto el agua como los alcoholes son bases mucho menos fuertes que los iones hidróxido o los iones alcóxido. El agua y el grupo alcohol pueden desplazarse de estos iones oxonio por los reactivos nucleófilos. Entonces, resumiendo, en disolución ácida los alcoholes están protonados. Esta es una reacción de equilibrio ácido-base, actuando el alcohol como base. Es el mismo tipo de reacción que ocurre entre el agua y un protón. En el siguiente diagrama se muestra la conversión de un alcohol primario en halogenuros de alquilo por reacciones SN2 con cloruro de tionilo y tribromuro de fósforo. El método más sencillo para convertir un alcohol en halogenuro de alquilo es tratarlo con ácido clorhídrico, ácido bromídrico o ácido iodídrico. La reacción funciona mejor cuando se aplica a alcoholes terciarios. Los alcoholes primarios y secundarios también reaccionan, pero con velocidades menores y a mayores temperaturas de reacción. La reacción de estos ácidos con un alcohol terciario es tan rápida que con frecuencia se efectúa con solo hacer burbujear ácido clorhídrico o ácido bromídrico gaseoso puro en una solución fría de alcohol en éter. Generalmente se lleva esta reacción a 0 grados centígrados. En general, la reacción se completa en algunos minutos. Para convertir los alcoholes en halogenuros de alquilo sin transposición, pueden emplearse otros reactivos halogenantes. Por ejemplo, la conversión de los alcoholes primarios y secundarios en halogenuros de alquilo es mejor cuando se tratan con reactivos como el cloruro de tionilo o el tribromuro de fósforo. Estas reacciones, que suelen llevar a cabo en condiciones benignas, son menos ácidas y es menos probable que causen rearreglos catalizados por ácidos, en comparación con el método descrito anteriormente. Las siguientes reacciones son excelentes para la preparación de cloruros de alquilo, a partir de alcoholes primarios o secundarios. El tricloruro de fósforo reacciona con el alcohol para dar primero un éster fosforoso y ácido clorhídrico. Este paso no implica la ruptura del enlace carbono-oxígeno. No se observa racemización de un alcohol en antiómero puro, como si la reacción transcurriese a través de un carbocatión. Naturalmente que el producto será quiral o racémico si el alcohol de partida lo es. El segundo paso en la reacción es el ataque SN2 efectuado por el cloruro. Como en toda reacción SN2 se observa inversión de la configuración, cuando el material de partida es un solo enantiómero. Cada uno de los tres enlaces fósforo-cloro puede reaccionar, así que el producto final del trihalogénuro de fósforo es el ácido fosforoso. Otra reacción de sustitución es la conversión de alcoholes primarios y secundarios en bromuros de alquilo, cuando se tratan con tribromuro de fósforo. Aunque el hidróxido es un mal grupo saliente y no se puede desplazar en forma directa por medio de nucleófilos, la reacción con tribromuro de fósforo transforma el hidróxido en un grupo saliente más adecuado, con lo cual lo activa por el desplazamiento nucleofílico. Los alcoholes reaccionan con tribromuro de fósforo y forman dibromofosfitos, que son sustratos muy reactivos en las reacciones SN2. En este mecanismo se presenta el desplazamiento por bromo muy rápido en el carbono primario y se forman los bromuros de alquilo con buenos rendimientos. Esperando que este video haya sido de ayuda en la comprensión del mecanismo de síntesis de halogenuros de alquilo, concluimos que en base a su estructura, propiedades físicas y químicas características y métodos de síntesis de los halogenoalcanos se basa la gran aplicación de estos en industria farmacéutica, informática, de solventes por mencionar algunas.